Le damos un aplauso. Muy buenas tardes. Es un honor el poder compartir juntos a alguien que fue parte de nuestra historia. Por eso honor a quien honor merece. Nuestra presencia es para ratificar las cosas grandes y bellas que construyen nuestras hermanas y nuestros hermanos, que a veces se nos adelantan. Y para ratificar es también comprometernos en el esfuerzo por continuar esas obras grandes y benditas. Decirlo ahora. El encuentro con la belleza y la armonía es un suceso creativo que ilumina el interior de los seres humanos y los capacita para amar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales a través de las artes. Encontrarnos con personas que tienen el don de poder expresar su belleza interior es una grata experiencia. Ser testigos de sus procesos nos acercan a comprender sus estados creativos en los que producen emociones y sentimientos que satisfacen nuestra necesidad de la trascendencia. Posar nuestra mirada en las pinturas de Brigitte es dejarse atrapar y detenerse para ver el conjunto, los matices, pinceladas y colores. Traspasar nuestras emociones del amarillo al azul, del abstracto a la imagen. Eso genera un estado de armonía y de paz en sus pinturas. Frente a las creaciones de Brigitte, no se puede dudar de la existencia de un cielo azul. No por disfrutar de ese color en las mañanas y tardes limpias de nuestra ciudad, sino por reconocer la pasión interior por una vida en donde los personajes colores interactúan, se mueven libremente, impulsados por el espíritu interior que desborda la creatividad, hasta encontrar el espacio en donde quedan estampados en el lienzo e invitan a disfrutar sin cohibir, atar o forzar la experiencia de las emociones. Brigitte es un ángel que libera, invita, confía y disfruta. A la sociedad de hoy hay que invitarla a mirar los azules profundos del océano, las caras de ternura de los niños, los santos domingos itinerantes, los tres grandes misterios, anunciación, visitación y nacimiento, que nos muestran la presencia de Jesucristo y el cuidado de que no nos falte el maíz y se pierda el país. Temas centrales de sus inquietudes. Cada pintura es un testimonio que arrastra y vincula las emociones a la experiencia de lo trascendente. En torno a estos arcoíris podemos disfrutar y compartir emociones y afectos para ratificar nuestra voluntad de vivir en plenitud y solidariamente, poder construir una sociedad fraterna y justa desde los valores que produce el ser humano. Brigitte, una voz que clama en el desierto, una estrella que se muestra en el firmamento, una vida compartida, una predicación grabada en los lienzos que presiden las paredes de nuestras casas, templos, conventos, como herencia para el futuro.
Todo es predicación, anuncio de algo nuevo, esperanza sostenida en esos lienzos, gratitud por recibir en nuestras casas tu predicación, que se inscribe también. Gracias, Brigitte, por ser la maestra del azul que ilumina y calma nuestras brisas, por enseñarnos a predicar desde la sencillez y gratitud al Dios de la vida, por tu capacidad de escucha y tu generosidad. Tu vida ha sido un referente de la tradición de la orden dominicana, en donde no solo el estudio de la filosofía y teología y las artes iluminan la predicación de la buena nueva, sino en donde se recupera la cultura y las artes como testimonio para manifestar a un Dios creador de la belleza y de la armonía, merced a aquellas y a aquellos que han poseído el don de transitar de la oscuridad a la luz y manifestar en las artes la concreción de la armonía y la belleza. Capaces con su talento de hacernos pasar de la fascinación a la realidad, de la ignorancia a la sabiduría, de la contemplación de la trascendencia expresada en el lienzo. A través de sus pinturas, Brigitte recuperó la tradición de la orden y vinculó las expresiones culturales artísticas donde el Dios de la vida aparece como un ente real que se incorpora en el encuentro con Jesucristo y la humanidad redimida. Gracias, Brigitte, por tu legado espiritual y humano y por tu talento artístico, aportación e impulso para la construcción de una sociedad en donde la cultura, la fe y las artes permean, unen y manifiestan los valores creativos que sostienen el futuro de la humanidad. Honor a ti, Brigitte. Muchas gracias. Gracias por el lado del niño. Agradecemos esta bienvenida y esta presentación. A continuación, Berta Elena Juárez Vadillo, laica asociada del Verbo Encarnado, nos dará una semblanza de Brigitte Law. Queridísima Brigitte, naciste el 20 de octubre de 1935 en la ciudad medieval de Chartres, Francia, que tiene una bellísima catedral con muchos vitrales. Justo por esos vitrales fue que tu papá se fue a vivir a Chartres. Tu papá fue Gabriel Leoire, reconocido vitralista, y tu mamá, Françoise Bretolt, y tú fuiste la quinta de 6 hermanas y hermanos. A la edad de 20 años comenzaste tus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y continuaste en la Escuela Normal de Dibujo de París. En los años 50 conociste a un sacerdote que te orientó hacia la vida religiosa, porque ya antes habías participado en varios campamentos bíblicos, y es así que se desarrolló tu vocación religiosa. Y fue de casualidad que conociste a las dominicas del Verbo Encarnado. En ellas encontraste lo que buscabas, una congregación orientada hacia lo social, una vida dominica contemplativa del mundo que trabajaba afuera, insertándose en la vida diaria de los y las trabajadores. Tenían un centro social en la casa donde estaba el noviciado, y tú desarrollaste ahí talleres de artesanías, de alfarería, cartonería, pintura,
esmalte sobre cobre y otros. En la congregación estudiaste teología y después animación sociocultural. Estuviste 12 años en Francia y durante todo tu noviciado hiciste una escultura en Bélgica sobre el tema de Nuestra Señora de las Dunas, de la Arena y del Viento. Una estatua en piedra en talla directa de 2,5 metros de altura. En Francia hiciste sobre todo esculturas que están en Bélgica, en Escocia, en Roma y en Estados Unidos. En diciembre de 1971, a tu edad de 35 años, viajaste a México con tu hermana René en barco y llegaron justo para las posadas. En 1972 empezaste a impartir talleres de artes plásticas en talleres populares y en instituciones, y es así que iniciaste tu carrera docente con niños, con jóvenes y también con adultos. Encontraste mucha acogida y decidiste quedarte aquí en México y hacer de este tu país. Del año 1974 a 1979, impartiste talleres en la Casa Popular de San Jerónimo Lídice, en la Magdalena Contreras, y a partir de 1979 te instalaste en la Casa de las Bellas Artes de la misma delegación, donde duraste casi 30 años hasta tu jubilación. Además de estos talleres, en los barrios populares donde vivías, te ocupaste mucho de hacer pinturas en las calles con los niños. Desde el principio, como no tenías mucho el lenguaje español, tú dabas talleres de pintura y un ejemplo de esto fue en el barrio del Capulín, donde todavía tienes raíces a pesar de que después te cambiaste de barrio. Además de dar talleres de pintura, junto con otras hermanas, hicieron títeres, organizaron vacaciones y paseos. Hay obras tuyas en todo México y van desde esculturas, vitrales, como un ejemplo el del Templo de la Sangre de Cristo en Guadalajara, México, ilustraciones como la del libro Mar Adentro de Ana María Alonso, o también en las revistas de Justicia y Paz de la Familia Dominicana, y sobre todo un enorme acervo de pinturas de todos tamaños, mostradas en un extenso número de exposiciones de pinturas individuales y colectivas. En tu taller, tú siempre trataste de respetar la libertad de cada persona. Hubo varios alumnos y alumnas que ahora son pintores reconocidos con su estilo propio. Ya jubilada, te cargaste de dar un taller de pintura en el CUC, Centro Universitario Cultural, y siempre lo hiciste con el entusiasmo de transmitir tu energía, haciendo un mundo mejor e iluminando la vida. Siempre decías que te gustaba mucho jugar con los colores e inventar formas nuevas. Te gustaba la creación y consideraste importante no dejarte llevar por un conformismo, mantenerte libre también frente a todas las corrientes. Buscaste en general lo que es alegre y también la armonía y la paz. Junto con tu hermana Alicia, fuiste de misiones en varias ocasiones a Chiapas y Oaxaca, acompañando a jóvenes universitarios a mirar de cerquita esa realidad y tomar conciencia de las tremendas desigualdades de este país. Pasaban unos días compartiendo con los hermanos y hermanas que les abrían de par en par las puertas de su casa y de su corazón, para ofrecerles todo lo que tenían, muy poquito material, pero muchísimo en fe, colectividad y sabiduría de vida. En esas visitas a las comunidades, tú desplegabas tu ser de alegría y belleza, saltabas en el río, corrías, cantabas y te sentabas en el suelo con los niños como la eterna niña que siempre has sido. Tu sonrisa es la sonrisa de esos pequeños. Todavía a tus 70 y muchos años seguías yendo a las comunidades y tu presencia llenaba el corazón de los hermanos y hermanas, y tu testimonio de vida transformó la vida de muchos y muchas jóvenes.
y también de quienes ya no somos tan jóvenes, como mi propio caso y el de mi amado Daniel, ya que esas misiones de ustedes fueron la inspiración para que nosotros descubriéramos Chiapas e iniciáramos en el pueblito de Simol una ONG llamada Somanotic que tú visitaste en el 2010. Queridísima Brigitte, termino esta semblanza con el mensaje que tu sobrino Bruno Loar te escribió. Mi querida Brigitte, mi querida tía, mi querida madrina, hay dos facetas de tu personalidad y de tu vida que quisiera abordar, la religiosa y la artista. La religiosa, yo admiré, yo aprecié la manera en que tú vivías tu fe y el mensaje del Evangelio. Ama a tu prójimo, atenta y dedicada a cada uno con toda sencillez y alegría. Tu compromiso es un ejemplo formidable para todos nosotros y deseo que la Iglesia continúe a tener hombres y mujeres de tu calidad a su servicio. La artista. Tuve la oportunidad de estar desde muy pequeño en un ambiente familiar y artístico extraordinario, en el que eras un elemento importante. Tus dibujos y tus pinturas me acompañan desde mi nacimiento y sobre todo tuve la gran oportunidad de trabajar contigo en el taller de vitrales en Chartres. Era un placer acogerte y acompañarte en la creación de vitrales. Como tu padre Gabriel y tu hermano Jacques, eres curiosa, entusiasta, feliz de abordar nuevas técnicas de vitrales y de nuevos proyectos. El vidrio, el color y la luz, pero sobre todo tu creatividad, están en el origen de obras soberbias. Pude también apreciar en México tu taller en el CUC y ver tus pinturas, tus esculturas y sentir el ambiente alegre y creador. Pude conocer a algunos de los alumnos a quienes supiste transmitir tu amor al arte y el amor al prójimo. Brigitte, eres formidable. Gracias a Berta Belena Juárez Vadillo, laica asociada del Verbo Encarnado. Gracias por esa semblanza. A continuación, presentaremos un video elaborado por Cintia en base al homenaje a Brigitte Laure. Bueno, la conocí porque éramos de la misma comunidad en Francia, ¿cierto? Ella trabajaba, hacía una escultura cuando yo estaba en la comunidad. Y un día nos ponimos a platicar mucho. Le dije, vente a México porque había algo que no le gustaba. Vente a México. No, no. Entonces, pero le convencí. Y llegó. Mire, llegar a México le cambió a unas francesas la vida. Yo andaba buscando una congregación religiosa, andaba con muchas inquietudes, le hablé por teléfono y me acuerdo que cuando llegué a la casa me impresionó muchísimo. Bueno, toqué y ella se quedó muy impresionada de que yo iba vestida como monjita y yo me quedé impresionada de ver una hermana que salía en pantalones de mezclilla, una camisa a cuadros, todo remangado y con sus enormes ojos azules detrás de los lentes, ¿no? Entonces yo creo que las dos nos impresionamos una de la otra. La conocí en la Casa de Bellas Artes de Contreras. Ahí empecé a tomar cursos con ella y poco después, un par de años después, me pidió que si lo ayudaba con los talleres de los niños. En esa época ella tenía muchísima concurrencia en el taller, entonces no se daba abasto con tanto pequeño. Conocí a Brigitte pues porque me la presentó Aline, ¿no? Recuerdo muy claramente que andaba yo en una actividad en la Ciudad de México y pasé por su casa de Copilco y ahí nos encontramos con Brigitte en el CUC
Y después Brigitte amablemente me invitó a pasar a su taller. Y ahí descubrí una faceta de una religiosa que en mi vida hubiera imaginado, ¿no? Una religiosa que además de tener un compromiso desde su vivencia de la fe, pues también era una artista, ¿no? Y una artista compartiendo su arte, su conocimiento. Bueno, era alguien que te daba mucha paz. Desde el principio hacías contacto con ella y siempre era alguien muy cálida. Entonces te sentías muy a gusto estando en su clase. Siempre, la verdad, te enseñaba todo lo que sabía. Era alguien que no se guardaba nada para ella. Tantas capacidades, tantos talentos que los explora y los explota al máximo, ¿no? Entonces yo creo que Brigitte fue una mujer excepcional que dentro de sus opciones supo resaltar y salió a relucir siempre su espíritu creativo y creador, ¿no? ¿Cómo lo expresaba? Pues lo expresaba así, ¿no? Ella, como veía la vida, como veía la gente, era como la pintaba, ¿no? Cuando hacía cosas más figurativas, cuando hacía cosas abstractas era otro rollo, ¿no? Pero porque para lo abstracto era la explosión de luz, la explosión de los azules, sí, el azul era el color que más le gustaba, sobre todo un azul que ella le llama el azul char, que marcaba de alguna manera todas las pinturas de ella y de su papá, una imagen, o sea, una figura muy importante en su vida. Heredó lo artista de su papá, sobre todo en los vitrales, no tanto en los demás. Si bien recuerdo, su papá era vitralista. Descubrí que ella también hacía vitral. Para mí fue novedoso. Yo solo le conocía la parte como de la escultura, del grabado, la pintura. Pero cuando yo supe que también era vitralista y llegué a ver una fotografía de ella trepada en una escalera, pintando un mural o haciendo vitral, colocando las partes de un vitral, se me hacía así como una mujer maravilla. Bueno, los vitrales también eran vitrales muy modernos. La verdad, Brigitte siempre ha sido una mujer muy moderna, porque también sus cuadros abstractos y hasta los que son figurativos no es el clásico trazo. Digo, Brigitte siempre con sus espátulas o con los rodillos que manejaba súper bien, hacía unas cosas increíbles con mucha luz. Los vitrales, te digo, eran muy modernos, los que he visto que ha diseñado. Y bueno, me gustaba mucho la combinación y los contrastes que hacía en ellos. Y bueno, de la escultura hemos visto algunas cosas en fotografías y demás. Y bueno, lo que me impresionó mucho fue una obra que tiene en Bélgica que se llama Nuestra Madre de las Dunas, que es una escultura de 2,5 metros. Y bueno, Brigitte, que era una figura menudita, pues había así la escultura inmensa. Yo creo que Brigitte era una gran artista y bueno, toda la escultura, todo tiene mucha magia. La vi pintar en el taller, la vi hacer proyectos o sea, pintar en vidrio, por ejemplo, me tocó verla en Francia, me tocó ver cómo trabajaba para hacer una cosa que se llama termoformage, con sus sobrinos en el taller de allá de vitral, porque son como dos talleres diferentes. Hay el taller de vitral, que realmente ellos son los que realizan el vitral. Brigitte lo que hacía más bien era los proyectos de vitral y los realizaba aquí en México con uno de sus exalumnos, con Jorge Corona, pero allá en Francia sí me tocó ver cómo trabajaba para hacer cosas como decía el termoformage. Eso fue una experiencia muy interesante. La vi pintar sobre vidrio y cómo trabajar proyectos de vitral para su hermano, por ejemplo, ¿no? Ahí en el taller de vitral en Chartres. Y con respecto a la pintura, bueno, yo creo que cada vez fue como más claro este movimiento. Le gustaban mucho las cosas que expresaran movimiento. A mí me gustaba mucho
todos estos movimientos de descendencia, o sea, descender y ascender, que le gustaba muchísimo, sus transparencias, cómo jugaba mucho con lograr que pareciera que había como velos encima, ¿no? Entonces eso me gustaba mucho, ¿no? No era alguien que estuviera casada con la idea que tenía de algo, sino que se dejaba también influir por las personas que estábamos alrededor, ¿no? Entonces era bonito, ¿no? Entonces, sí, su pintura y su escultura era pues esta integración de la que hablaba hace rato, ¿no? Y el haberla visto pintar, y lo que decía hace rato, por ejemplo, no le gustaba mucho lo figurativo. Sus imágenes, generalmente sus caras y eso, yo siempre dije que eran un poco reflejo de ella misma o de su familia, porque sí eran como caras muy particulares. Uno podía saber que era un cuadro de Brigitte, porque tenía un estilo muy particular, ¿no? Y creo que eso también hizo que otra gente se maravillara de ver lo que ella hacía. Lo que menos se conoce es sus obras muertas. Bueno, lo que se llama obra muerta, que son hojas, flores y todo eso. Pues yo creo que toda su pintura, la escultura también y los vitrales, siempre tenía toda una explosión de colores. No sé si de alguna manera influenciada por México o en gran parte también por su ciudad natal, que es Chartres, y a lo mejor todos los vitrales que vio. Pero bueno, ella siempre dijo que México, cuando ella llegó de Francia, llegó aquí en época de posadas, y que para ella había sido como que todo un mundo el ver tanto color por las posadas. Yo pienso que Brigitte sabía captar a la gente, ¿no? Entonces, en los barrios donde se encontraba, sabía captar cosas. Y entonces, desde hacer una pintura que tuviera, de una indígena, por ejemplo, de una mujer que estaba, pues que era del pueblo, ¿no? O el ir descubriendo, por ejemplo, me gustaba mucho aquello de las imágenes donde había mucha gente, ¿no? Pero un poco difuminadas porque no le gustaba mucho lo muy, muy definido, pues, en ese sentido. Le gustaba mucho más lo abstracto. Pero, de todas maneras, siempre en sus cuadros de las caras, etcétera, era como eso, captar la esencia de la gente, ¿no? La esencia, sobre todo de los más pobres, ¿no? Y también acompañando, pues, esto decía de las luchas, ¿no? Entonces, mujeres marginadas, mujeres indígenas o varones. Pues la verdad lo admiraba mucho porque sé que iba a muchos talleres, siempre impartía talleres a las personas más vulnerables, sobre todo a niños. Entonces esa parte de ella me gustaba mucho. Sé que también estaba muy comprometida con otros grupos, siempre ya sea para ilustrar revistas o ella siempre ayudaba si alguien lo necesitaba. Creo que era una mujer muy fuerte y bastante compartida, siempre se daba a todo el que lo necesitara. Brigitte, como otras hermanas de la congregación, igual que Aline, igual que Rosa, igual que Jacqueline, son mujeres que han abierto camino en el espacio social desde un ejercicio concreto de la vivencia de su fe, ¿no? Más allá de su ser religiosas y de tener seguramente sus espacios meramente de evangelización y de oración y demás, creo que a mí algo que me llama la atención y me gusta de Brigitte y de todas ellas es como su compromiso social, ¿no? El trascender de esta vivencia personal de la fe, de una relación personal con Dios, a descubrir a Dios en la comunidad, en la realidad que nos toca estar, totalmente insertas, ¿no? en el tiempo y en el espacio que les tocó vivir, ¿no? Todo este trabajo comunitario de Brigitte y esta sensibilidad de leer la realidad en su momento y
transformarla en el arte mismo, ¿no? A mí algo que me dejó muy impresionada de Brigitte fue esta capacidad de trasladar la realidad y plasmarla en una obra de arte, ¿no? Tengo claro un cuadro de ella, de las mujeres de Acteal, ¿no? Y ella platicaba siempre mucho esa parte, ¿no? Incluso en algún momento desde la fundación, en un aniversario de la masacre de Acteal, hicimos una campaña para colectar hilos, estambres, insumos para el bordado, y decía pintando de colores Acteal, así se llamó nuestra campaña. Y esa colección de hilos la llevamos a las mujeres de las abejas, ¿no? En Acteal, en Chenaló. Y en ese tiempo la participación de Aline, de Brigitte, de Rosa y de otras hermanas sumándose a la colecta de estambres, de hilos, de colores, a mí se me hacía como pues una parte muy conmovedora, ¿no? Ir del centro del país, ir desde las comunidades, recolectar con la gente de a pie también, para de esa manera llevar a través de los hilos y a través de los colores, pues también un poco de esperanza, ¿no? A las mujeres en Acteal, que también son artistas y transforman a partir de sus telares y demás, y siguen recuperando como la alegría, la esperanza, aún en una situación tan adversa, ¿no? Entonces, esta conexión de mujeres desde la iglesia, pero también mujeres desde el activismo social, con mujeres de la comunidad en una realidad adversa, se me hace una manera de tejer que difícilmente encontramos a veces, ¿no? O a veces no nos damos cuenta que está ahí, ¿no? Entonces este gesto solidario que se materializa, que no solamente discurso, que no es solamente la oración en mi relación directa con Dios, sino como me vinculo de manera concreta con la comunidad, en los rostros que cada uno encuentra en su camino, ¿no? A mí, de Brigitte veía eso, ¿no? Como esta parte de tomar de la vivencia y de la realidad y trasladarla en el arte, pero también esta parte de ser solidario y de volver a la comunidad, ¿no? Yo realmente vine a vivir con Brigitte a principios de los 90, y a partir de los 90 estuve un mes en la Miguel Hidalgo, un poco viendo cómo ella, por un lado, conjuntaba su parte social con la parte artística. Visitaba un barrio que para ella y después para mi vida dentro, o sea, con ella, fue muy importante, que es el Capulín, que es un barrio que se encuentra en la colonia Miguel Hidalgo, pero entre Insurgentes y la casa del coronel, que era donde ella vivió mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este barrio era un barrio realmente de personas muy marginadas, y ella me contó mucho de cómo ella iba con Cristina Nicolín a este barrio. De hecho, marcó profundamente la vida de los niños de este barrio, que la recuerdan con muchísimo cariño porque empezó a enseñarles a pintar y demás. Cuando yo fui a vivir ya con ella en la Miguel Hidalgo, ya daba clases allí en la casa del coronel. Ella daba clases a niños del mismo barrio. Además trabajaba en la casa de Bellas Artes, donde también daba clase a los niños que eran pues de estos barrios de allá arriba, ¿no? Y su vida era eso, era la inserción, acompañando a la gente en cosas parecidas a las comunidades eclesiales de base. Y por otro lado, pues eso, ¿no? Su trabajo, empezó a trabajar por ahí de los 80, que le empezaron a pedir cuadros para la revista de Justicia y Paz de aquí del Centro Victoria. Entonces sí se volvió como quien daba las viñetas para las revistas. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que
había una vinculación entre su trabajo y su acción social, ¿no? Entonces siempre como que nunca los separó. Y le encantaba trabajar con los niños, sobre todo con estos niños que eran de barrios populares, ¿no? Entonces, eso fue como algo que la marcó profundamente. Algo que también descubro es que hay como mucha luz, mucho color en su obra, ¿no? En sus creaciones. Y creo que ella era eso también, como un ser luminoso, que ante una situación tan dolorosa, por ejemplo, como mencionaba esta parte de la masacre de Acteal, y captar también esos colores de la ropa tradicional de las mujeres en tzotziles, en Chiapas, y ponerla en una obra, para mí es así como de una tragedia rescatar también esa luz que a veces surge ahí, ¿no? Esa esperanza. Entonces pienso que Brigitte era capaz de eso, de en una realidad tan adversa, a veces tan, que pudiera ser tan gris, tan desesperanzadora, cómo se puede trasladar a partir de una obra de arte en un gesto de luz que motiva, que genera solidaridad, que nos ayuda a voltear a ver esa realidad con otra mirada, ¿no? Y decir, bueno, aquí también puede surgir algo bonito. Toda la congregación tiene una orientación social. Ya el mismo hecho de vivir en barrios populares, acompañando el caminar de la gente, no nada más en la fe, sino también en sus luchas, etc. Después me enteré más de cosas platicando con la misma Brigitte, de cómo ellas estuvieron de alguna manera apoyando la lucha de algunos, pues, que estaban en las guerrillas, estas cosas. Es decir, las hermanas trabajaban en la parte social apoyando sobre todo a gente que vivía en condiciones de marginalidad terrible. Yo creo que siempre expresó en todas sus obras, o bueno, en gran parte de sus obras, su compromiso con la libertad, con la justicia, con las personas vulnerables. Creo que siempre representaba los problemas actuales. Brigitte estaba muy comprometida con todos los problemas, con todas las personas. También era una mujer que se comprometía mucho con las causas justas. Como que todo su trabajo tenía dos corrientes muy importantes. Por un lado, una corriente contemplativa, una corriente en la que metía su fe en lo que ella trabajaba, pero por otro lado, como compromiso de su propia fe, era su compromiso con la gente. Y eso me parecía muy importante. Eso se vincula por sí mismo. Eso no se trabaja mucho. Es decir, es el mismo ser que es artista, pues lo artista no lo iba a quitar como un saco, ¿no? Es ella. Pero también la otra parte que yo creo que no podemos olvidar, y es su fe. Brigitte fue una mujer de fe, pero una fe encarnada. Eso es nuestra vocación, ¿no? Entonces, una fe encarnada que de alguna manera se hacía sentir en todo, ¿no? Entonces, no había una dicotomía entre lo que era su vida social, su vida de fe, su vida artística. Era todo algo integral y eso era muy bonito. Era una mujer con mucha luz que hizo también aquí del taller una gran familia. Yo creo que todas las personas que pudimos convivir con ella, estar con ella y todos los alumnos que han pasado por el taller, siempre se fueron muy contentos o no se han ido precisamente porque Brigitte siempre fue una mujer muy cálida. Yo creo que era una mujer con un espíritu muy joven y yo creo que también fue porque siempre estuvo en mucha convivencia con jóvenes, con niños y eso se reflejaba en todo su ser. La vamos a extrañar muchísimo, pero bueno, yo creo que su esencia y todo sigue aquí en el taller. Algo que yo dije cuando estábamos en el sepelio y que me parece que es fundamental en la vida de Brigitte es su libertad. Brigitte fue una mujer libre
que buscó que la gente fuera libre. Y eso se expresa también en sus cuadros, en sus pinturas, en su búsqueda del vitral, ¿no? O sea, el experimentar todo, ¿no? O sea, no se limitaba, experimentaba todo lo que podía, ¿no? Y eso era muy bonito. A Brigitte también la descubrí, la sentí siempre como una mujer acogedora y una mujer con una capacidad de escucha y de percepción del otro y de la otra, ¿no? Era alguien con quien podías platicar si querías compartir algo muy, muy tuyo, muy privado. Era alguien con quien podías acercarte y platicar, y siempre había como esta escucha atenta, esta escucha acogedora, ¿no? Y después venía un apapacho, ¿no? Siempre el abrazo, la sonrisa, esto que te hacía sentir familia o un cariño, una amistad muy cercana, ¿no? Realmente ha sido sorpresivo y lamentable que se nos haya ido Brigitte. Sin embargo, yo creo que ella sembró y sembró bastante y sembró bien. Y seguramente los frutos se irán dando y se irán viendo, ¿no? Y creo que como otros artistas, su obra seguirá hablando por ella, su espíritu se quedó ahí plasmado y nos seguirá acompañando, ¿no? Desde su obra y también desde la dimensión donde ella esté, que seguramente es tan luminosa como ella y como su obra misma. Gracias a Cintia Martínez por presentarnos este video homenaje a Brigitte Lord. En este video nos muestra no solamente a la maestra, no solamente a la artista, sino también a la hermana. Este video de las personas que trabajaron cercanas a ella. Y también nos muestra la parte de ella social, la parte preocupada por los grupos sociales. Y siguiendo con estos testimonios, con esta línea de testimonios en base a esta parte social, invito a Fray Miguel Conchamalo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, a que nos dé su testimonio. Buenas tardes. Yo creo que después de la excelente presentación de Beth Barrios sobre nuestra hermana Brigitte Loard y este video que acabamos de presenciar, es poco lo que podemos realmente añadir sobre esta figura sencilla, aparentemente pequeña, pero siempre enorme como persona, como cristiana, como religiosa, que fue Brigitte. En su vida, en su trayectoria y en su obra artística. A mí me pidieron que diera un testimonio porque soy uno de los frailes que allá al final de la década de los 70 y durante los 80 y parte de los 90 tuvieron la fortuna de acercarse un poco más íntimamente a las congregaciones de las hermanas del Verbo Encarnados, animados por la pasión dominicana, por la justicia y la paz.
y por lo que en aquel entonces se comenzó a conocer como las comunidades de inserción, las comunidades de religiosos, religiosas, que decidían abandonar un estado de vida religioso más distante de los medios populares, de los círculos de las comunidades, de los grupos, de las personas más pobres y que se insertaban en esos medios para llevar a cabo una labor apostólica que fuera efectivamente transformadora de la realidad social. Las hermanas dominicas del Verbo Encarnado, muy pronto después de su llegada a México, de manera, digamos, que profética, habían asumido esta manera de vivir su vida religiosa, acompañadas y animadas por un obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, Monseñor Aguilera y Francisco Aguilera. Y también, desde luego, animadas por la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de 1968 en Medellín, Colombia. Y posteriormente, claro, por el documento de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en enero de 1989 en Puebla. Bueno, un grupo de frailes en el capítulo provincial de 1977 obtuvimos la autorización para poder promover, establecer una comunidad de inserción. Y esa comunidad de inserción la fuimos a realizar, como el capítulo nos autorizó, en Ciudad Nezahualcóyotl, donde ya estaban las hermanas dominicas del Verbo Encarnado, con una pastoral de comunidades eclesiales de base, donde ya vivían su vida religiosa como una comunidad de inserción, donde estaban también 2 hermanos dominicos sencillos, humildes, pero gigantes en su apostolado. El padre Alex Morelli, que trabajó de una manera muy fructífera, trabajó en el Secretariado Social Mexicano, trabajó también en el CENCOS, Centro Nacional de Comunicación Social. Y estaba el padre Ángel Torrellas, un dominico español que se distinguió después mucho en Nicaragua, en la Nicaragua sandinista, la auténtica, no la de ahora, que es una perversión, y que allí generó incluso una orquesta con niños del barrio, Ángel Torrellas, que en paz descanse también. Y ahí fuimos los dominicos mexicanos, 3 dominicos mexicanos, a hacer nuestra comunidad de inserción con las dominicas del Verbo Encarnado y con estos otros 2 frailes dominicos que nos habían antecedido. Bueno, pero después de ahí nos trasladamos también con las hermanas dominicas del Verbo Encarnado, como se acaba de recordar, a la colonia Hidalgo,
en la delegación entonces de Tlalpan. Y ahí estuvimos haciendo también la búsqueda de armonizar nuestra investigación y enseñanza de la teología con las ciencias sociales y con la pastoral popular. Cómo armonizar nuestra búsqueda de la teología cristiana, de la teología católica, con el compromiso social y político. Así lo hicimos allí en la colonia Hidalgo, en la parroquia de La Flama, en donde por varios años estuvimos trabajando con las hermanas dominicas del Verbo Encarnado. Siempre me pareció que Brigitte era una persona silenciosa, callada, discreta, pero llena de fuerza, llena de energía, llena de facultades. Y como se ha recordado también, estuvo muy cercana a nuestro Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria. Cuando empezaba el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, ella luego se prestó a hacer un álbum de grabados. Luego consiguió un taller de gráfica colectivo que hiciera grabados y ella pinturas, y hicieron un álbum. Ese álbum se llamó Tomar el Paraíso por Asalto, para poder vender esos grabados y esas pinturas y tener fondos para el trabajo del Vitoria. Y como se ha recordado, ella ilustró durante muchos años la revista Justicia y Paz, la primera revista que ha habido en el país de derechos humanos en México. Las viñetas de esa revista son de Brigitte. Y también, como se ha dicho, varios cuadros que ella elaboró era para aportar, para apoyar el trabajo del Centro de Derechos Humanos. Calladita, silenciosa, pero llena de fuerza, de vigor y sobre todo de compromiso con la gente, con los pobres, con el cambio social, con la justicia y la paz, con la espiritualidad dominicana, la espiritualidad de su congregación. Es todo. Gracias por el testimonio a Fray Miguel Concha Malo, que, como ya nos ha comentado, es un compañero de la lucha por los derechos humanos de nuestra hermana Brigitte, de un compañero de vida por la justicia y la paz, por el cambio social y por todas las hermanas del Verbo Encarnado. A continuación, invito a Juan Anaya, artista y alumno de Brigitte Lord, a que nos comparta su testimonio. Adelante, Juan. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Anaya Moreno. Yo creo que es muy difícil a veces para los artistas hablar en público, para algunos artistas. Algunos somos introvertidos, ¿no? Entonces, lo que me salga pues va a ser del corazón, para Brigitte. Yo creo que Brigitte
a mí me dio una luz a los 16 años, 17 años de edad. Fue mi maestra de dibujo, de pintura. Creo que hablar de Brigitte es ir, regresar, buscar, encontrar. Nunca termina uno nunca terminaríamos hablar de Brigitte. Pero para mí llega una luz muy importante a los 16, 17 años que me cautiva, que me da profundidad, ¿no? Como maestra, como amiga, una gran humanista, Brigitte, ¿sí? Si yo me equivoco ahorita es porque ya Adrianita, Alicia resumieron ahorita muchas cosas del Padre Concha. Pero los años que me tocó trabajar con Brigitte fueron 25 años, 30 por ahí, juntos, ¿no? Donde le aprendí toda esa parte plástica, Brigitte era muy atrevida, ¿no? Era atrevida. Cuando estábamos juntos pintaba 2, 3 pinturas con mucha luz, con mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, 25, 30 años que colaboramos, que trabajamos juntos en el taller. Creo que me deja mucha paz, me deja mucha enseñanza en mi vida. Yo creo que Brigitte marca mi vida, no nomás como artista yo, ¿no? Sino me marca también espiritualmente, marca mi familia, ¿no? Nos conocimos demasiado, Brigitte y yo, ¿no? Trabajamos juntos, a veces le ayudé a pintar algunos murales a Brigitte. Sobre todo ese amor, esa paciencia que le tenía cuando trabajábamos juntos en cursos de verano, en los cursos regulares, ¿no? Yo veía ese amor, esa ternura, cómo transmitía el arte. Quería aprenderle todo a Brigitte, todo. Y yo recuerdo que a los 16, 17 años me marca esa luz. Vi a Brigitte y vi una luz, un resplandor en mi vida, ¿no? Después ya me fui formando un poquito ahí en el claustro de Sor Juana, ¿sí? Y llega un momento en que Brigitte me dice, ¿ya estás preparado para dar clases a los niños? Le dije, está bien, maestra, lo que tú digas. Nos unimos en el taller de allá de la Magdalena Contreras, Casa de las Bellas Artes. Y pues, como les repito, ¿no? Hablar de Brigitte es ir, venir, buscar, encontrar, y nunca termina uno de hablar de ella. Era mucha luz, era mucho amor, mucha paciencia. Si tengo estas palabras, salen desde mi corazón. Y pues si la culpa la puede tener Alicia, Adrianita, ya resumieron tanto de ella, el maestro Concha, el padre Concha. Por eso les digo, es ir, ¿no? A veces cuando me invitaron aquí, Beth, yo no quería, ¿no? Porque no. Dije, bueno, hoy es mi oportunidad, hoy es la parte
que me toca a mí, ¿no? Y la aproveché y lo que me está saliendo es del corazón. ¿Sí? Y como le repito, no viví tantas cosas con Brigitte. Allá en Contreras ganamos, yo creo que ganamos ella 20 concursos de pintura infantil, 25 concursos de pintura infantil, El Niño y la Mar, Solidaridad, Pinta una historia de tu familia, Nagoya, Japón, Amistad Internacional, etcétera, ¿no? Y bueno, Brigitte se jubila hace 14 años, 15 años por ahí, y me deja solo en el taller, ¿no? Y creo que hasta ahorita, creo que su legado para mí es seguirlo, reafirmarlo en mi persona, desde donde le toque estar a ella, seguir con ese legado que ella me dejó, seguir transmitiendo, seguir compartiendo, porque al mismo tiempo ella me enseñó que los niños nos enseñan también, que los jóvenes nos enseñan. ¿Sí? Y cierto, ¿no? Cierto es, yo veo por ahí a Cassandra, a Adriana, a muchos jóvenes que Brigitte los dejó muy preparados para que siguieran con su legado. ¿Sí? Sí, y les repito, ¿no? Yo creo que no terminaría yo de hablar de ella porque en la parte familiar, ¿sí? A mi esposa, en paz descanse, a mis hijos que andan por aquí, nos dejó una parte espiritual de unión, de fuerza como familia. ¿Sí? No nomás era mi gran maestra, para mí siempre ha sido un orgullo mencionar a Brigitte. Siempre la he mencionado, desde donde yo me pare. Y pues su partida me marcó, pero sé que está bien ella y que dejó una persona que todavía puede seguir dando, ¿no? En el caso de un servidor, seguir dando esa parte de igual de amor, de cariño, ¿sí? Y pues, como les repito, ¿no? Hablar de Brigitte es inmenso, ¿no? Sus pinturas, su pintura, su expresión en las pinturas lo demuestran, ¿sí? La luz, la armonía, ¿sí? El amor, el mensaje que transmiten en sus pinturas. Y yo creo que al igual, ¿no? Les digo, si yo me salto o me trunco, es porque vi tanto resumen de ella, que yo cuando me invitan no sé ni por dónde comenzar, ¿no? Yo podía hablar de ella horas y horas. Y igual, ¿no? Yo conocí a su padre, a don Gabriel, a Jack, ¿no? Y ese tipo de artistas marcan ¿no? En este caso Brigitte me marcó y creo que hasta que a mí Dios me llame, yo voy a seguir un legado de ella. Su pasión me la dejó, me dejó una parte de su pasión. Y yo creo que va a ser inolvidable Brigitte en nuestras vidas. Y yo creo que con eso termino porque les repito, ¿no? Ya resumieron tanto, estuve observando tanto y llega una angustia, llega una emoción estar escuchando todo lo de ella, que no tengo muchas palabras. Y yo creo que toda la gente que estamos aquí la queríamos, la adorábamos, ¿no? Y como le repito, fue una amiga, una hermana, sobre todo fue mi gran maestra, ¿sí? Mi gran maestra en lo familiar, ¿sí?
y creo que nunca la voy a olvidar. Y yo creo que con esto termino. Muchas gracias. Sí. Gracias al maestro Juan Anaya, gracias por su testimonio. A continuación, daré lectura al poema de Miguel Ángel Delgado, compañero y alumno de Brigitte. El poema se llama Gracias, Ángel de Luz. Gracias, ángel de luz, por mirarme un día ya lejano y reconocerme con recuerdos de futuro en el silencio de aquel bullicio. Mi hija te lloró ayer, su llanto de zafiros formó ríos que arrastraron sus añoranzas por cascadas de azul turquesa, para descansar finalmente en lagunas de índigo profundo. Gracias, ángel de luz, por indicarme la entrada, la gran puerta al mundo del espíritu. Señalarme el umbral con una sencilla invitación para volver mis pasos al camino del despertar. Mi hija te lloró ayer, hasta que se agotaron sus lágrimas, y la energía de tu consuelo logró filtrarse calladamente al cuenco roto de tu sabio corazón. Gracias, ángel de luz, honro tu presencia salvífica en mi vida. ¿En qué sombríos recodos estaría sin ti? Suelto ya tus manos con cariño, mi amor va contigo ahora hacia un nuevo destino. Agradecemos a los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, amigos, familiares. Y a continuación, presentaremos en esta segunda parte los testimonios a la distancia de los familiares y amigos de nuestra hermana Brigitte. Adelante con el video. Mi querida Tante Brigitte, muchas gracias por tu alegría, por tu energía, por todo lo que soy gracias a ti. Eres para mí como mi abuelita franco-mexicana. Te guardaré para siempre en mi corazón. Muchas gracias. Hola, Tante Brigitte. Hola, Tante Brigitte. Te amamos mucho y te vamos a buscar en las estrellas. En todas las estrellas del cielo. Besito. Besito. Pintar el cielo para nosotros de rojo y azul, por favor. Y rosa y amarillo. Te queremos para siempre, estarás en nuestros corazones para siempre. Pintar el cielo para nosotros de rojo y azul, por favor. Oui, la lumière qui rentre, qui transforme les bleus, et on va jusque dans ce panneau qui doit représenter la nuit et un peu l'angoisse, mais de toute façon, la lumière commence à se faire jour, là qui est en bas, et puis va progresser et va transformer petit à petit toutes ces peurs, toutes ces angoisses pour arriver ce que j'appelle au grand soleil de Dieu qui apaise les peurs et qui nous fait aller de l'avant. C'est important
dans la vie. Et j'ai multiplié là, les cercles qui veulent dire le temps, espace pour tous les temps et ça donne un peu un aspect cosmique pour indiquer la profondeur et l'immensité de l'amour, finalement. Mi nombre es Valeria Nogués, soy dominica del Santísimo Nombre de Jesús, vivo en Argentina y tuve el privilegio de conocer a Brigitte a raíz de la organización del segundo Predicarte en Amecameca, México. Nos encontramos con anticipación y hemos preparado juntas este evento, no solo ese, sino los predicartes que siguieron. Creo que mutuamente nos sostuvimos para hacer posible este gran momento en donde los artistas de América Latina y el Caribe nos encontrábamos para compartir nuestra experiencia artística, nuestras producciones, nuestras búsquedas, también nuestros saberes. Brigitte ha sido para mí no solo una hermana, sino una amiga. En tantos momentos compartidos, que han sido muchos, hemos llegado a entrar en una profunda comunión y hemos continuado comunicándonos a pesar de la distancia, incluso hasta el año pasado. Creo que Brigitte transmitía a todas las personas con las que compartía su pasión no solo por el arte, sino fundamentalmente aquello que la llevó a consagrar su vida, que es su experiencia del encuentro con Dios que se concretaba en el encuentro con las personas. Tengo que decir de Brigitte que fue una gran hermana comprometida con la justicia y la paz, y que su predicación a través del arte ha llegado mucho más allá de los lugares que ella se puede imaginar, porque sus obras están circulando y han seguido circulando. A mí me acompaña en este momento esta obra que le pedí para mi congregación de las hermanas dominicas del Santísimo Nombre de Jesús, y lo hizo con muchísimo cariño. Su obra nos ha acompañado en capítulos generales, ha animado la reflexión de mi congregación en muchos momentos, y si tuviera que decir algo que destacaba o que destaca en el arte de Brigitte, no solo es el equilibrio en la composición y el manejo de los colores, sino que creo, sin dudarlo, que toda su obra artística está impregnada de una profunda experiencia del misterio de Dios y muy particularmente del misterio de la Encarnación. Creo que ella honró con creces su carisma de dominica del Verbo encarnado, porque en todas sus obras la dimensión de la Encarnación está presente, tanto en los rostros de las personas y su pasión por compartir los rostros latinoamericanos y las experiencias, como así también estas situaciones de mayor injusticia, como cuando pintó sobre las mujeres de Juárez, o los maíces cargados de rostros, tanto de las personas que lo cultivan como de aquellos que se nutren diariamente con el fruto del maíz. Cuando yo le pregunté en uno de los tantos predicartes qué eran estas líneas que siempre acompañan sus obras y que le dan un dinamismo en cierta transparencia, me dijo que estas líneas que provocan un movimiento primero de descenso y luego de ascenso es el misterio de la Encarnación, ¿no? Porque es Jesús el que quiso habitar entre nosotros, descender, ser uno de tantos, para elevarnos nuevamente a nosotros al encuentro con Dios.
La obra que me acompaña da claro testimonio de esta experiencia, este misterio tan profundo. He escrito un pequeño texto, una hermenéutica teológica de esta obra y de otras más, porque cuando las he compartido en encuentros y en jornadas nuestras, he realizado esta lectura teológica de su obra y se la he compartido y se sentía identificada con lo que lograba yo percibir en su mensaje, ¿no? Si nosotros vemos esta obra, vemos por un lado el movimiento de la luz, aquel que nos ha dicho yo soy la luz del mundo, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas, y cómo esta plenitud de la luz se da en el encuentro con Jesús, que está como velado el Jesús resucitado. Y podemos ver que todo el universo se ve transformado en la experiencia de la encarnación, porque es Jesús el que lleva a la plenitud toda la creación. Y todos los que entran dentro de la luz, y no hay ninguna de las pequeñas personas que hay a lo largo de toda la obra, a medida que se van acercando a la luz, es mayor la expresión de plenitud que tienen. Creo que Brigitte dio un testimonio muy grande en toda su vida. Su persona, simplemente verla, hablar con ella, hablaba de esa plenitud que transmitía con todo su ser. Lo grande de las personas que marcan la vida de muchos, de aquellos que siempre la vamos a querer y de aquellos que han marcado la historia. Brigitte es una persona que ha marcado la historia de nuestra orden, la historia de México, la historia de nuestros artistas en Latinoamérica y el Caribe. Es que no se van nunca, porque ella va a permanecer en medio nuestro, no solo en el recuerdo, sino que su obra sigue siendo la presencia de su mirada, esta mirada que logró percibir la realidad a partir del misterio de Dios y que en una cuantiosa obra nos regaló esta posibilidad de descubrirlo, ¿no? Creo que podemos decir que ella predica por el arte, a través de su arte, porque no solo en lo que decía, sino en todo lo que ella hizo, nos posibilita este encuentro entre nosotros y con el misterio de Dios, que siempre nos pone en comunión, nos pone en fraternidad. Yo me entendía mucho con Brigitte. Aún durante la pandemia hemos tenido una preciosa experiencia de una conexión virtual con alumnos nuestros del Colegio La Asunción, y quedaron muy contentos los chicos de poder hablar con ella, de interactuar, de compartir. Creo que su memoria siempre va a estar viva en nuestra orden, que bueno, tenemos la tradición, larga tradición desde Santo Domingo de Guzmán, que la belleza, no solo la verdad, sino también la belleza y el bien, son Dios, las dimensiones del misterio de Dios desde el cual nosotros lo anunciamos, ¿no? Y quiero decir como hermana, como artista, que yo contemplo mucho el arte de Brigitte, me siento en profunda comunión con ella, y también en nombre de todos los artistas latinoamericanos que hemos compartido en distintos momentos, cada uno de los predicantes con Brigitte. Ella era el alma de nuestros encuentros, ¿no? Formábamos un gran equipo y la vamos a extrañar porque a pesar de su edad tenía siempre el espíritu de una eterna jovialidad. Así que, ¿qué más decir de Brigitte? Sino pedir por favor a toda la familia dominicana de México que aún conserva su obra,
que se pueda resguardar, que se pueda publicar, que se pueda compartir más, para que esta obra siga predicando, como también lo hizo y lo sigue haciendo la obra del Beato Angélico y de tantos grandes del arte de nuestra orden. Muchas gracias por darme esta posibilidad de sentirme junto con ustedes. Gracias a ti, Valeria, por compartirnos toda esta intensa experiencia de comunicación con Brigitte, por expresarnos tú como artista, todo esto que tú captaste y conoces de la obra de Brigitte. Y la buena noticia es que precisamente estamos abriendo un Facebook que vamos a lanzar a partir de este homenaje, que es Homenaje a la Maestra Brigitte, en el cual buscamos que universalizar la vida y la obra de Brigitte, que cada vez más personas nos compartan en este Facebook sus obras, su testimonio, nos den entrevistas, porque Brigitte sigue viendo, predicando y misionando en medio de nosotros. Su cuerpo se va, pero ella, su obra, su espíritu sigue viva en medio de nosotros. Muchas gracias, saludos. Gracias, Beth, y bueno, gracias a toda la familia dominicana por permitirme una vez más compartir con ustedes y honrar a esta gran amiga y gran dominica, gran persona. A continuación, seguiremos con los testimonios y le pido a Adriana Yolotzotl Jiménez Rodríguez, habitante de la Colonia Hidalgo, nos comparta su testimonio. Bienvenida, Adriana. Gracias. Buenas tardes. Mis papás vivían en la misma calle en la Colonia Maravillas, en Ciudad Nezahualcóyotl. Allí se conocieron, se enamoraron y se casaron. Justo en la colonia vecina, la Agua Azul, había una comunidad de base, la que mencionó el padre Concha, con padres dominicos donde la hermana Brigitte participaba. Fue ahí donde mis papás la conocieron. Después de unos años de casados, se mudaron a la colonia Miguel Hidalgo. ¿Y cuál fuera su sorpresa? Que se encontraron con la hermana Brigitte, que también se había mudado a la misma colonia donde dejó un precioso legado en el altar de la parroquia Cristo Obrero. Se trata de un vitral que deja pasar la luz al templo y en cada consagración permite un momento de contemplación y comunión. Por varios años mi mamá abrió sus puertas de su casa para vender diversas mercancías. Ella recuerda con mucho cariño ver pasar a la hermana Brigitte en su bocho blanco. En ocasiones hacía una parada en el puesto para una pequeña charla. Y fue en una de esas ocasiones donde Brigitte invitó a mi mamá a formar parte de los lunes de oración. En ese entonces yo tenía 16 años. Aquí un paréntesis, igual que Juan, los 16 años que nos marcan. Y acompañaba a mi mamá a la oración. Los días lunes para mí representaban una mirada a otras formas de hacer familia y comunidad. Recuerdo que para mí era una dicha poder acompañar a las hermanas dominicas del Verbo encarnado a su oración. La oración en sí misma era un momento de conexión con la divinidad y una manera de darle la bienvenida a la semana. Me encantaba tener en mis manos el libro de cantos de color verde, donde cada vez que lo abría descubría un canto nuevo de alabanza o en algunas ocasiones reconocía un canto de libertad escuchados en otros espacios fuera del contexto religioso. Amaba ese libro. Terminando la oración, las hermanas nos invitaban a compartir la mesa. Tomábamos té con pan y en ocasiones algún platillo especial que alguien llevaba. Era el momento de la charla, donde se hacía una linda tertulia. Compartíamos proyectos y vivencias. La conversación siempre era amena y con mucha sabiduría. La hermana Brigitte siempre participaba con preguntas reflexivas y que a esa edad me abrían un mundo de posibilidades. Terminando la cena, nos turnábamos para lavar trastes, secarlos y acomodarlos.
Era un trabajo colaborativo y lo disfrutaba. Yo no daba crédito como era posible siendo una tarea tan trivial y que en casa me pesaba tanto realizarla. Poco a poco se fue despertando en mí ese deseo de ser parte de esa comunidad. Brigitte me invitó a participar en las reuniones vocacionales. Gustosa asistía y en alguna ocasión compartimos un retiro con las hermanas en la comunidad de Puerta Grande. La hermana Brigitte es un ejemplo de pasión y gozo de la vida, siempre con su capacidad de asombro a flor de piel. Su búsqueda de respuestas, su creatividad aplicada a las cosas más sencillas y de su amor por todas las formas de vida. Una luchadora de las causas sociales. Para mí, fue una inspiración de vida que sin duda me despertó una inquietud por la vida religiosa, rumbo que finalmente no exploré, pero aún atesoro esa breve experiencia. Su luz ha estado a lo largo de estos años en momentos importantes. Gracias, hermanas del Verbo Encarnado. Gracias, Brigitte. Gracias, Adriana. A continuación, tendremos a Fidencia Luna, hermana laica asociada de la Congregación de las Dominicas del Verbo Encarnado e integrante de la Comisión de Justicia y Paz. Adelante, Toño, perdón. Primero nos acompañará Antonio Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo México. Gracias, Toño. Me cambió de género, ¿no? Bueno, yo no soy Fidencia. Ella habla después que yo. Hablar de Brigitte Loire es hablar de la Congregación de las Hermanas Dominicas del Verbo Encarnado. Conocimos a la congregación en 2003 aproximadamente, cuando Luz María, maestra en la carrera de Pedagogía de mi hermano Francisco, brindó su solidaridad a la lucha por nuestra libertad. Fue en el Penal Federal de Almoloya de Juárez cuando recibimos una primera carta de las hermanas dominicas y así empezó mi relación con las hermanas. Años después, en diciembre de 2007, mi hermano Héctor fue trasladado al penal de Atlacholoaya, Morelos, y ahí conoció a Aline Ucel, quien le llevó pinceles y pinturas para retomar la actividad artística. En marzo del 2008, me tocó llegar a mí a esa cárcel y conocer personalmente a Aline. Fue Aline quien una vez libres, en 2009, nos presentó a Brigitte. La conocimos en su taller, aquí en el CUC. Fue muy amable, muy cálida y nos ofreció pintar en su taller. Un taller hermoso, lleno de color y que rompía, como lo hizo Aline y Rosa, con la idea que nosotros teníamos de una religiosa. Brigitte, para nosotros y para mí, era una artista, hermana del Verbo Encarnado, lo cual significaba que su fe, sus ideas y su solidaridad encarnan en su acción y en su arte. Su hermosa sonrisa y su sencillez son el recuerdo de esa iglesia al lado de los pobres y de los oprimidos que encontramos o que nos encontró en la cárcel en un momento difícil de nuestra existencia. Solo una vez vi molesta a Brigitte y fue cuando en la calle me confundió con uno de mis hermanos y le preguntó por mis hijos. Mi hermano respondió que él no tenía hijos y su respuesta, más que sorprendida, la molestó. Por eso le aclaré que era yo el padre y no mi hermano. No soy una persona de fe religiosa. Pienso en todo caso que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Por ello, Brigitte vive en su arte y en las personas que seguiremos en el camino de construir un mundo más justo y bello como los cuadros de Brigitte. Muchas gracias. Gracias a Antonio Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo. Muchas gracias por tu testimonio, Toño. Ahora sí, le doy la bienvenida a Fidencia Luna, hermana laica asociada de la Congregación de las Dominicas del Verbo Encarnado. Gracias, Juan. Buenas tardes. Preparémonos porque los testimonios terminan hasta mañana como esta hora. ¿No es cierto? Yo sé que ya es tarde y agradecemos su paciencia y le pedimos a esta tarde, esta maravillosa tarde, este recuerdo que quisimos hacer y que nos han invitado a compartir. Agradezco me permitan compartir en este encuentro tan significativo para todas y todos lo que he querido llamar el testimonio espiritual que con su vida nuestra querida hermana Brigitte nos deja a las mujeres que hemos decidido abrazar el seguimiento del Evangelio de Jesús al estilo del carisma de las hermanas dominicas del Verbo Encarnado como laicas asociadas.
Cada una con su personalidad, vocación profesional y en nuestros roles sociales, tenemos claro que hemos sido beneficiadas al coincidir con los dones de la vida de Brigitte. Las siguientes afirmaciones son fruto de lo que el grupo de laicas, desde sus pensamientos, me han permitido integrar para presentar esta herencia recibida. Gracias Adriana Basauri, Yolanda Díaz, Alicia Ramírez, Beth, que me ha precedido en la palabra. Sencillamente comparto lo que cada una de las laicas hemos experimentado ahora, que en nuestros pensamientos más íntimos podemos reconocer en la actitud que ante la vida tuvo siempre Brigitte. Y rememoro en el encuentro de ella con cada una de nosotras como la representación más nítida de la visita de María a su prima Isabel, en donde, con una mirada transparente, un cálido saludo, un abrazo y una sonrisa eterna, nos acompaña para gestar en nuestras vidas y al estilo de cada una de nuestras personalidades el seguimiento de los valores del Evangelio. Ahí, donde cada una, como mujeres comprometidas con nuestras causas y nuestras posibilidades, acogemos la herencia y nos prestamos a dar cada día el sí. El sí a irradiar en el mundo del trabajo la encarnación del Verbo, que nos hace mujeres fuertes y sensibles para compartir y crecer con nuestros compañeros, con nuestras compañeras del trabajo, a realizar de forma ética y comprometida los servicios que prestamos a los demás. El sí a formar comunidades de aprendizaje permanentes, desde una educación popular que se construye con las personas y para transformar su entorno, para cultivar y para recrear la vida y promover la paz. El sí a ser mujeres liberadas de nuestros miedos, heredados o aprendidos, a superarlos para poder caminar sin el peso de las ataduras que nos paralicen. El sí a la alegría de sonreír, jugar y compartir la vida a pesar de las circunstancias, aun cuando la vida es difícil, compleja y a veces poco comprensible. El sí a aprender a compartir, a consentir, a sentir con los demás, a cuidar con amor a nuestras familias, a compartir a los demás a pesar del conflicto y el dolor que suponen muchas veces las relaciones humanas. El sí a aceptar a los demás en la diversidad, siendo mujeres que incluyen, que acogen y están siempre dispuestas a compartir unidas. El sí a predicar también con el silencio, callar el ruido que perturba, a transmitir a Dios en la alegría y en la sonrisa. Sí a trabajar por la justicia y la paz, siendo creativas, propositivas y contemplativas, que superan la indiferencia. Querida Brigitte, recibimos de tu ejemplo de vida una posible ruta para la predicación comprometida, constante y concreta, para ser mujeres que a nuestro paso y con nuestro trabajo se concrete la alegría y el desafío que supone la anunciación de la buena nueva en cada relación que establecemos. La aceptación de la encarnación del Verbo aquí y ahora, la alegría y la esperanza de la visitación en cada encuentro con los pequeños y sencillos, y la promesa de la resurrección que se traduce en la posibilidad de caminar, de crear. Todas estas enseñanzas nos las recuerda cada día cada una de tus obras. Cada una de nosotras ha recibido en algún momento de la vida un cuadro, una imagen, un recuerdo de lo que sin palabras predicaste para alimentar nuestras vidas. Hoy tenemos presente que la vida nos invita a dar, a donarnos sin contar, a perdonar para liberar, a proyectar con nuestra actitud la esperanza,
la sororidad, la fraternidad y la libertad. Muchas gracias, Brigitte, y gracias a todos ustedes que están aquí compartiendo la vida de nuestra hermana Brigitte. Gracias, Fidencia Luna. Gracias por esas palabras y por ese ánimo. El arte es una expresión de la vida, eso decía Brigitte. No podríamos clausurar este homenaje a Brigitte Lord sin ver su obra. Es por ello que los invitamos, a manera de cierre, ver la exposición de su obra, sin antes agradecer a todos los que hicieron posible este homenaje. Al Centro Universitario Cultural Cook, en el marco de la celebración del jubileo de sus 60 años, que han considerado este homenaje para nuestra hermana Brigitte Lord. A Fray Gonzalo Ituarte Verduzco por la organización de este evento. Al Comité Cerezo. A Cintia Martínez por la producción de los videos y a todos y cada uno de ustedes que nos compartieron sus testimonios. No olvidemos a sus familiares y amigos. Gracias a su familia por compartirnos ese corazón de Brigitte. Gracias a su familia que nos está viendo. Gracias a todos ustedes. Y les invito a finalizar con un aplauso para nuestra gran hermana Brigitte Lord.